Me llamo Dr. Adrien Keller. No soy pastor. He pasado 22 años estudiando los campos de energía cuántica y la resonancia del ADN a nivel celular. Pero nada, ni título, ni laboratorio, ni teoría, me preparó para lo que ocurrió el 12 de abril de 2025. Morí. No fue una metáfora. Durante casi 7 minutos, me quedé en el aire en un vuelo comercial alcanzado por un rayo. Lo que vi no fue una alucinación. Conocí a Jesús, y él me mostró algo oculto en cada ser humano. Un patrón divino que, sin saberlo, había perseguido durante toda mi carrera. Un código real escrito no en teoría, sino en la realidad. Adrien, no te vayas. Deja que los más jóvenes presenten este año, dijo mi esposa Ellen esa mañana. Sonreí y la besé en la mejilla. Voy a volar, daré una charla de 45 minutos y me voy a casa. ¿Tranquilo? Pero el vuelo que tomé esa tarde no era el que había reservado originalmente. La aerolínea me había cambiado debido a una cancelación y me había puesto en un avión más pequeño con destino a la misma conferencia en Zúrich. Tenía mis apuntes en la mano, la laptop cargada y las diapositivas listas. Planeaba hablar sobre armonía genética, cómo las frecuencias sonoras afectan la regeneración del ADN, un tema que me había obsesionado durante años. A los 45 minutos de vuelo, recuerdo mirar por la ventana el cielo despejado sobre el Atlántico. Entonces llegó la turbulencia. No era normal. Las luces de la cabina parpadearon. El motor emitió un chirrido que nunca había oído. La señal del cinturón de seguridad sonó y la tripulación actuó con rapidez. «Todo bien», dijo una azafata con voz tranquila, pero con la mirada inquieta. Al segundo siguiente, vi un destello blanco tan brillante que no parecía un relámpago, parecía como si el cielo se abriera. Una sacudida enorme, gritos, máscaras de oxígeno cayendo, luego, silencio. Fue entonces cuando sucedió. Me agarré el pecho, no sentí dolor, solo presión, y luego lo solté. Se me entumecieron las manos, se me nubló la vista y mi cuerpo se desplomó hacia adelante en el asiento. Pero esto es lo que ningún libro de medicina puede explicar, en el momento en que mi cuerpo se desplomó, seguía despierto. Estaba de pie, fuera de mi cuerpo, flotando, mirando hacia abajo. No tenía miedo ni estaba confundido, estaba consciente. Me quedé flotando sobre las filas de asientos, observándome, observando a la azafata acercarse corriendo, observando a un hombre, quizás un médico, comenzar las compresiones torácicas, pero no sentí nada. En cambio, me deslicé hacia arriba, no hacia las nubes, sino hacia algo mucho más vasto. La atmósfera cambió. El aire a mi alrededor se volvió denso, no físicamente, sino vibracionalmente. Podía sentir el sonido. Cada molécula a mi alrededor latía con frecuencia, patrones, formas, energía. Entonces me giré y lo vi. El rayo que impactó nuestro avión seguía allí, congelado en el espacio como un hilo de fuego vivo que se extendía entre la Tierra y algo mucho más allá. Me sentí atraído hacia él, no forzado, sino invitado, y al atravesarlo, no me sentí quemado. Me sentí purificado. Todas las dudas que había albergado, todas las preguntas sin respuesta, desaparecieron. No porque me hubieran dado respuestas, sino porque finalmente estaba en presencia de la verdad misma. Al pasar por la luz, oí algo, una sola nota, pero contenía más información que cualquier libro de texto que haya leído. No era una voz. Todavía no. Era una invitación. Sabía que algo, alguien, me esperaba al otro lado, y estaba lista para encontrarme con él. Al cruzar ese último umbral, mi mente no pensaba en datos, premios ni publicaciones. Pensaba en Ellen, su risa al quemar panqueques, cómo se apoya en mí durante las tormentas, su mirada en el día de nuestra boda. Pensé en nuestro hijo Theo, como solía dormirse contra mi pecho durante las tormentas, a salvo. Entonces lo comprendí, nada del conocimiento que había acumulado en la Tierra podía seguir conmigo aquí,
Solo el amor se había cruzado. Solo la presencia, la conexión. No me arrepentí. Sentí conciencia. Vi cómo había buscado respuestas sobre el universo en placas de Petri y microscopios cuando la respuesta siempre había sido relacional. Y entonces él llegó, sin caminar, sin aparecer, simplemente existiendo. La presencia que se acercaba era de luz, pero no me cegaba. Me conocía. Cada molécula de mí respondió a él como un diapasón. Mi espíritu se alineó como si hubiera estado desafinado toda mi vida y finalmente volviera a casa. Nunca dijo su nombre, pero lo supe al instante: Jesús. No llevaba túnicas ni sandalias. Llevaba la eternidad. Me miró y sonrió, no por mis logros, sino por el hilo que él mismo había tejido en mi interior. Al principio no dijo nada, pero su silencio me pareció una escritura. Extendió su mano, no con urgencia, sino con certeza. Extendí la mano, y en el momento en que nos tocamos, todo cambió. Al instante, ya no estábamos solo sobre el avión, sino sobre el planeta. La Tierra giraba abajo como una canica viviente. Podía ver continentes, océanos, tormentas en movimiento, patrones de luz provenientes de las ciudades. Pero más que eso, podía ver los campos vibratorios de las personas. Cada ser humano emitía luz, frecuencia y tono. Algunos brillaban con un brillo dorado, otros pulsaban tenues, sepultados bajo la estática. Vi cómo el dolor, el miedo y las mentiras distorsionaban la armonía natural del cuerpo, pero quienes amaban, oraban y servían a los demás brillaban como faros. Me quedé sin aliento, todo es frecuencia. Jesús asintió, no con la cabeza, sino con el espíritu. Y comprendí, el ADN era más que un código. Era una canción codificada por el Creador mismo, y la humanidad había olvidado la melodía. Se volvió hacia mí y me habló, no con los labios, sino a través de cada capa de mi ser. Lo que buscabas en la ciencia siempre fue una sombra. La verdadera secuencia es divina. Entonces me mostró algo que aún no puedo describir por completo, la biblioteca de ADN vivo. En el momento en que dijo divino, la atmósfera cambió de nuevo. La realidad no solo se veía diferente, sino que se sentía estratificada, como si hubiera atravesado la piel del universo hasta su esqueleto. Todo a nuestro alrededor estaba vivo, pero no como la Tierra. Este era un espacio consciente. Respondía al pensamiento, a la presencia. Se movía con él. Me di cuenta de que no había entrado exactamente en el cielo. Había cruzado a un reino que existía antes de que las dimensiones tuvieran nombre, el lugar de origen. Estaba lleno de luz, pero no de la que ciega, luz cómplice, de la que revela, no expone. Podía sentir la historia vibrando en el aire a mi alrededor, idiomas que nunca llegaron a la tierra. Canciones que no se escribieron a tiempo. Le pregunté en silencio, ¿dónde estamos? Su respuesta no fue verbal. Simplemente lo supe, este era el reino donde comienza el diseño, donde la intención se forja en la identidad, donde el propósito no se aprende, se recuerda. Entonces señaló una vasta estructura a lo lejos. Parecía un templo, pero respiraba. Las paredes no eran de piedra, latían con hebras de luz entrelazadas en dobles hélices. Al acercarnos, vi que no eran solo patrones, sino secuencias, ADN vivo. Cada hebra cantaba una canción que moldeaba galaxias. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de aprender algo mucho más allá de cualquier ciencia que hubiera conocido. Al entrar en el templo, las paredes se disolvieron en ondulaciones de color. No solo brillaban, sino que armonizaban. Las hebras de ADN vibraban con frecuencias de luz que formaban acordes como música. Pero no jugaban conmigo, jugaban conmigo. A cada paso que daba en ese espacio, sentía mi ser resonar en sintonía con la luz, como si cada célula recordara su origen. Jesús caminaba a mi lado, tranquilo, como si hubiera traído aquí a innumerables personas antes, y aún así me sentía como la única persona que había existido en su presencia.
Eso era lo más sobrecogedor, la especificidad de su amor. Me guió hasta un pedestal que no era de piedra ni metal, sino del pensamiento mismo. Sobre él flotaba lo que parecía un cristal. En su interior, un código pulsaba suavemente, no en morse ni binario, sino en una invitación. Al concentrarme en ello, toda la habitación zumbaba con más fuerza. Entonces lo escuché de nuevo con una voz que me llegó a cada rincón: esto es lo que has buscado, la huella, el eco del cielo en el hombre. El código dentro del cristal no era estático, estaba vivo. De repente, comprendí, este era el verdadero origen del ADN humano. No había evolucionado al azar, sino que había sido cantado a la existencia. Él estaba conmigo ante el cristal, y sentí que su atención se dirigía completamente hacia mí, no con juicio, sino con deleite. La clase de atención que nunca había recibido de ningún ser humano, ni siquiera con amor. Era la mirada de alguien que recordaba todo sobre mí, incluso los momentos que había olvidado. Dijo sin decir nada: no eres un resultado. Eres un reflejo. ¿Un reflejo de qué? Y entonces lo vi, no con los ojos, ni con la lógica, sino con la parte de mí que siempre esperaba ver. Dentro del código viviente había un espejo. Lo reflejaba, no su imagen, sino su naturaleza. Y dentro de él, cada ser humano llevaba un fragmento de esa naturaleza, incrustado, protegido, esperando ser despertado. Me vi de niño preguntándome por las estrellas, haciendo preguntas en clase de ciencias. Incluso en los momentos de tranquilidad en los que miraba la corteza de los árboles o las formas de las nubes. No solo sentía curiosidad, me sentía atraído. Jesús dijo: la curiosidad es el camino que me lleva de vuelta a mí. En ese momento, no me avergoncé de los años que había estudiado el mundo físico sin comprender su raíz espiritual. Vi que cada pregunta que le hice, él me la susurró primero, porque quería que lo encontrara a través de la maravilla. Me condujo a las profundidades del reino. Sin puertas, sin caminos, solo capas de revelación abriéndose como pétalos. Y allí estaba, la biblioteca, no con estantes, sino con hebras. Cada libro era una secuencia de ADN que flotaba como cintas luminosas en el aire. No yacían planos, se movían en espiral, brillando con luz viva. Dijo: este es el archivo del diseño de la humanidad. Cada alma lleva una hebra, pero la mayoría nunca accede a ella. Caminé entre las hebras, y cada una llevaba una frecuencia que podía sentir en mi pecho. Algunas vibraban de alegría, otras de tristeza, algunas permanecían en silencio, no muertas, sino latentes. Le pregunté: ¿por qué hay tantos sin leer? Respondió: porque nunca les dijeron que tenían permiso para ver. Sentí una oleada de emoción crecer en mi interior, toda la gente viviendo con poca profundidad porque creían que eran un desastre, todos los niños que nunca supieron que estaban codificados con la gloria. Entonces dijo algo que me cambió para siempre: el cuerpo no es una prisión. Es un templo hecho de sonido y luz. Y el ADN es el altar. Entonces supe que mi trabajo sobre frecuencia y resonancia celular no estaba equivocado, estaba incompleto. La ciencia no es enemiga de la fe, es la sombra proyectada por lo que el cielo ya sabe. Mientras estaba allí en la biblioteca, rodeado de hebras de ADN vivo, Jesús extendió su mano de nuevo, esta vez no hacia mí, sino hacia una de las cintas flotantes. Al tocarla, la hebra se iluminó y comenzó a desenrollarse. Pero en lugar de romperse, se expandió como un pergamino desplegado en la luz. Esperaba ver letras o secuencias químicas como ATCG. En cambio, vi luz geométrica, patrones, espirales anidadas dentro de espirales. Cada curva transmitía un sonido, cada ángulo, un propósito. Era más arte que código. Dijo sin palabras: esto es lo que escribí en la humanidad antes del primer aliento. Entonces vi algo extraordinario, mi propia playa. Apareció justo frente a mí, brillando con un suave azul y vibrando suavemente. Jesús me dejó ver un símbolo incrustado en su interior,
Algo antiguo pero inmediatamente familiar. Un círculo radiante formado por 3 ondas que se entrecruzaban. No sabía cómo lo supe, pero lo supe. Este símbolo significaba pertenencia. Dijo, cada alma lleva una marca divina. Algunas tenían forma de armonía, otras de misericordia, algunas contenían alegría, otras perseverancia, pero cada hebra tenía una marca que la vinculaba a él. Una firma. No todas brillaban, algunos símbolos eran tenues, esperando ser activados. Pregunté, ¿qué lo despierta? Y él respondió, el recuerdo. Entonces comprendí, el código divino no es algo que ganamos, es algo que recordamos. Y se vuelve más brillante cuando vivimos en armonía con el amor, el propósito y la entrega. Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que el ADN era el lenguaje de programación de la naturaleza, una serie de instrucciones moleculares refinadas mediante la evolución y el azar. Pero ahora estaba viendo un lenguaje no escrito por el hombre, un lenguaje que respondía al alma. Al observar las hebras, noté algo más, no eran solo reactivas, eran conversacionales. Cuando pensaba en la paz, el código brillaba con un brillo dorado. Cuando recordaba el perdón, latía con más intensidad. Cuando me concentraba en el miedo, se atenuaba ligeramente, no por vergüenza, sino como si esperara, ofreciendo quietud hasta que la verdad regresara. Jesús me mostró una secuencia dentro de mi propia hebra. Había estado latente durante años, y me di cuenta de que esta era la parte de mí que anhelaba ser creativa, la parte que había enterrado bajo la lógica, los plazos y las revisiones de mis colegas. Dijo, cada parte de tu diseño tiene una canción. Pero muchos la apagan antes de que empiece. Luego me mostró la humanidad en todo el planeta, miles de millones de hilos brillantes, cada uno único pero conectado. Algunas personas habían activado gran parte de su código divino, no por sus logros, sino por la compasión, la entrega, por elegir la bondad cuanto más les costaba. Me sentí humilde y esperanzado, porque significaba que el código no es exclusivo, está disponible para todos. Hubo un momento, tranquilo, sencillo pero profundamente profundo, en el que Jesús se volvió hacia mí y me hizo una pregunta, no con palabras, pero la sentí con todo mi ser. ¿Ves cómo te hice? Asentí. Porque en ese momento, lo vi. Vi cómo cada célula no solo se formó, sino que se transformó en estructura con amor. Como cada latido es un ritmo que evoca el primer aliento del Edén. Como incluso lo que llamamos defectos, nuestras imperfecciones, a menudo son claves para una belleza más profunda. Dijo, no hay nadie como tú. Ni en el cielo ni en la tierra. Lloré, no porque me sintiera culpable, sino porque finalmente lo creí. Vi como cada ser humano, cada uno de ellos, lleva una huella divina, una firma que no se encuentra en la superficie de la piel, sino en lo profundo de la arquitectura molecular del alma. Vi adictos brillando con una gloria latente. Vi a niños con discapacidades cuyas fibras latían con más fuerza que las mías. Vi a ancianos que creían que su propósito había terminado, pero cuyos códigos apenas comenzaban a cantar con toda su fuerza. Jesús dijo, el mundo se define por lo que se ve. Yo me defino por lo que diseñé. Luego dijo algo que nunca olvidaré, para conocer tu valor, debes regresar a tu autor original. La última habitación a la que me llevó estaba en silencio, quieta, no era una biblioteca ni un templo. Parecía una cámara de escucha. A mi alrededor, oía pequeños sonidos como campanillas, pero no de instrumentos. Estos sonidos provenían de células humanas, y cantaban. Jesús me permitió escuchar lo que la mayoría de la gente pasa por alto, la frecuencia del cuerpo humano en comunión con el espíritu. Escuché la risa codificada en los glóbulos blancos. Escuché la tristeza vibrando en las mitocondrias de una mujer en duelo. Escuché la esperanza brillar en la respiración de un niño que aprende a caminar. Entonces me mostró algo hermoso, cuando la gente reza, sus células responden. Dijo, el cuerpo fue diseñado para estar en armonía con el cielo. Cuando alguien reza con amor,
No solo con palabras, sino con alineación, su ADN vibra con mayor intensidad. Las células comienzan a armonizarse. La sanación no es solo física, es armónica. Vi a alguien perdonar a su padre o madre tras años de dolor. El perdón no fue solo emocional, desencadenó una ola de alineación en su cuerpo. Vi a alguien adorando en secreto, sus células se iluminaron como estrellas. Me di cuenta de que no estamos esperando a ser espirituales, ya lo somos. Nuestras células nos dicen a diario, ve más despacio. Respira. Alinea. Recuerda quién eres. No solo fue hermoso presenciarlo, fue revolucionario. Jesús me mostró lo que sucede a nivel molecular cuando alguien ora de verdad, no solo recitando palabras, sino abriendo todo su ser. Cada vez que se pronunciaba una oración con confianza, podía ver cómo respondía su ADN. Sus hebras se iluminaban y comenzaban a girar, no caóticamente, sino como una danza lenta e intencionada. Vi a una mujer arrodillada junto a su cama. No sabía qué decir, así que simplemente susurró, Dios, te necesito. Esas palabras, tan sencillas, provocaron una onda que reestructuró algo dentro de sus células. Su ADN respondió no porque sus palabras fueran elocuentes, sino porque su corazón era sincero. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, la fe es la resonancia que despierta lo que ya está en ellos. Ese momento cambió todo lo que creía saber sobre la oración. No es solo comunicación, es activación. Vi que la postura también importaba, no de forma religiosa, sino de entrega. Cuando las personas oraban con humildad, su cuerpo se alineaba más plenamente con su designio divino. Su respiración se ralentizaba, su energía se armonizaba. El sistema se volvía coherente y sereno, incluso bajo presión. Algunos rezaban mientras conducían, otros en la ducha. Una persona rezaba en una celda. Pero el lugar no importaba. Lo que importaba era la apertura. Y cada vez, sin excepción, veía lo mismo, partes latentes de su ADN, regiones que la ciencia llama basura, cobraban vida como luces olvidadas en una cueva. Nunca fueron basura, esperaban oración. Entonces llegó la visión que no esperaba, la que más me impactó. Jesús me mostró cómo funciona el perdón. No lo explicó con teología, sino que me dejó sentirlo. Todo empezó con un hombre de mediana edad, sentado solo en un coche. Apretaba el volante con manos temblorosas. Había sido profundamente herido, traicionado por alguien en quien confiaba. Durante años, ese dolor se había convertido en amargura. Pero en ese momento, susurró, lo dejé ir. Ni siquiera lo dijo en voz alta, apenas creía que pudiera hacerlo. Pero algo cambió. Su ADN reaccionó al instante. La tensión en su cadena, algo que no había visto en nadie más, empezó a disolverse. Las regiones retorcidas y desalineadas volvieron a fluir. La vibración discordante se convirtió en música. Jesús dijo, el perdón desenreda lo que el odio ata. Empecé a llorar, no de tristeza, sino de comprensión. Llevamos un dolor en el cuerpo que nuestro espíritu no fue diseñado para soportar. Y cuando lo retenemos demasiado tiempo, nos afecta en todos los sentidos. Me mostró cómo las células se inflaman bajo la amargura, cómo la memoria se almacena no solo en la mente, sino en los tejidos. Y cuando el perdón entra, aunque sea una pequeña grieta, la luz inunda esas células como la mañana que rompe los barrotes de una prisión, y el ADN vuelve a cantar. No es solo emocional, es restauración celular. Entramos en otra cámara. Esta vibraba de risa. No la oí, la sentí. Y entonces los vi, niños, no físicamente presentes, sino su esencia, sus frecuencias, sus códigos. Cada niño brillaba con un patrón despejado, sin distorsión, sin estática, solo luz pura que giraba a través de sus hebras de ADN como rayos de sol a través del cristal. Jesús dijo, sus hilos cantan hasta que el mundo les enseña a olvidar. Estaba deshecho.
Vi a un niño pequeño rezar por un juguete, riendo mientras daba gracias a Dios por él. Su ADN brillaba más que cualquier cosa que hubiera visto. Vi a una niña de 7 años bailar en su habitación al ritmo de la música de adoración, con los auriculares puestos. Sus células vibraban como la orquesta celestial. No eran conscientes de su espiritualidad, pero estaban en sintonía con ella. Jesús dijo, por eso les dije que se hicieran como niños. Ahora tenía sentido. Los niños no analizan, responden. Su ADN no ha sido entrenado para dudar, para dividirse, para protegerse del amor. Me mostró que gran parte de nuestra sanación no consiste en aprender algo nuevo. Se trata de volver a lo que sabíamos antes de que el miedo reescribiera el código. Cuando los niños son criados con amor y verdad, su designio divino opera a plena capacidad. Cuando sufren daño o descuido, ese designio se atenúa, pero nunca desaparece. El código siempre está ahí, aún cantando, aún esperando. Esta es la parte que cambió para siempre mi visión de cada ser humano. Me llevó ante un espejo, no como los espejos de la tierra, sino uno que mostraba el origen, no la apariencia. Jesús me miró y luego se miró en el espejo. Esperaba verme a mí mismo, pero lo que vi fue a él. Luego volví a mirar y vi a todas las personas que había juzgado, compañeros de trabajo, desconocidos, personas que había evitado, personas con las que había discrepado. Sus rostros aparecieron fugazmente, y entonces vi lo mismo en todos ellos, su reflejo sepultado bajo el dolor, el orgullo, la vergüenza y el ruido. Dijo, están hechos a mi imagen, no en apariencia, sino en diseño. Luego me mostró nuestro ADN de nuevo. Cada hebra tenía un patrón, y en el centro de ese patrón había algo que parecía luz convertida en matemáticas, inteligencia con emoción. Latía, sentía y amaba. Y supe que esto es lo que significa ser creado a imagen de Dios, no en la forma exterior, sino en la capacidad de llevarlo, de crear, de elegir, de perdonar, de resonar con la luz y la verdad. Dijo, mi imagen en ellos no se puede borrar, solo olvidar. El objetivo del enemigo nunca ha sido destruir el cuerpo. Ha sido distorsionar la imagen, silenciar el código. Pero Jesús vino a restaurarlo, y yo era la prueba viviente. No hubo una despedida dramática, ni un portal fugaz, solo un instante, una mirada tierna y amorosa de Jesús que me indicó que había llegado el momento. Quería quedarme, no porque la tierra me asustara, sino porque su presencia hacía que todo se sintiera como en casa, la clase de paz que había pasado toda la vida intentando encontrar en laboratorios, libros y rincones tranquilos de mi mente. Él puso su mano sobre mi pecho, justo donde debería haber estado mi corazón, y dijo con silenciosa fuerza, ahora que lo has visto, debes decirlo. No caí hacia atrás. No salí volando. Simplemente parpadeé y la luz se desvaneció. De repente, me encontré mirando el interior de una máscara de oxígeno, oliendo a plástico y sudor, y oyendo alarmas lejanas. Alguien gritaba, «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Aún no podía moverme. Sentía los dedos como piedras, me dolía el pecho, pero mi mente, mi espíritu, nunca había estado tan despejado. Una azafata se inclinó sobre mí con lágrimas en los ojos. No respirabas, susurró. No hubo latidos en más de 6 minutos. Ya habían avisado por radio para un aterrizaje de emergencia. Pero en esos últimos instantes, cuando casi habían dado la hora, recuperé la conciencia. De vuelta en el hospital, una enfermera me dijo que tuve suerte. El representante de la aerolínea me dijo que debía presentar una reclamación. Un neurólogo me dijo que quizá me había imaginado cosas debido a las alucinaciones por la pérdida de oxígeno. Sonreí cortésmente, pero en el fondo sabía, lo que vi era más real de lo que este mundo jamás será. Y algo había despertado en mí, no solo fe, sino diseño y la misión de revelar para que fuimos creados. Durante meses, no dije nada. Volví a mi investigación, me reincorporé a mi equipo universitario, di conferencias como antes.
Pero algo en mi voz había cambiado. La gente lo notaba. Mis palabras ya no eran solo científicas, estaban cargadas de un significado que hasta entonces no había sabido expresar. Lo que finalmente me impulsó a escribir esto fue la pregunta de una estudiante después de un seminario. Preguntó, ¿de verdad crees que el ADN tiene un propósito? Y por primera vez, lo dije en voz alta, creo que el ADN lleva la huella de Dios. Había esperado demasiado para compartir esta historia, no por miedo, sino porque quería estar segura, ser precisa. Pero la verdad es que no se necesita ciencia para sentir lo que vi. Solo necesitas bajar el ritmo y escuchar a tu espíritu. No fuiste creado por accidente. No fuiste formado por fuerzas del azar. Llevas un diseño que responde a la oración, al amor, a la paz, a la fe. Tu ADN conoce su origen. Está esperando que lo recuerdes. Eso es lo que Jesús me mostró y me pidió que te recordara, no eres una copia. Eres un reflejo y sigues conectado a la fuente. Así que hablo, no para ser escuchado, sino para despertar lo que ya llevas dentro. Seas religioso o no, científico o buscador, el código está ahí. La luz espera, y Jesús sigue hablando célula a célula, alma a alma. Solo tienes que responder. Hay algo más que Jesús me mostró antes de que terminara la visión. Ocurrió mientras descansaba en mi cama de hospital días después del incidente. Tuve lo que solo puedo describir como una visión residual. La cortina cerca de mi cama se agitó, aunque la ventana estaba cerrada, y por unos segundos, la habitación cambió, no visiblemente, sino con energía. Lo sentí de nuevo, la misma armonía del otro mundo, la misma frecuencia que una vez envolvió mi alma como una calidez. Entonces oí el pulso, no el latido de mi corazón, sino algo más profundo. Venía de mi interior. Me concentré en mi interior y lo sentí, el patrón viviente, el código divino, aún resonando, aún vivo, aún escuchando. Jesús no solo me había mostrado el código, lo había reactivado. Quería que supiera que esto no era solo para mí. Dijo, toda persona aún lleva consigo el código. Nunca la abandonó. Simplemente se apagó. Algunos lo ahogamos en la vorágine. Otros lo enterramos bajo el trauma. Otros ni siquiera supieron que estaba ahí. Pero permanece. Te escucha cuando ríes, te escucha cuando lloras, te escucha cuando dices, Dios, quiero más de ti. No tienes que ganarte el despertar. Solo tienes que darte cuenta. Ahora me despierto cada mañana no solo vivo, sino alineado. Rezo no por costumbre, sino porque me sintoniza, devolviendo mi código a su origen. Y si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Esta última parte no es una historia, es una carta para ti. Quizás seas una persona de fe. Quizás seas escéptico. Quizás estés viendo vídeos intentando llenar un vacío que te sigue doliendo sin importar cuántas distracciones le pongas. Esto es lo que quiero que sepas, no estás roto. No estás olvidado. No eres un ser al azar. Fuiste diseñado intencionalmente, hermosamente, con amor, antes de que el mundo te nombrara, te juzgara, te hiriera. Él te codificó. Jesús no me mostró la religión, me mostró la restauración. No me pidió perfección, me ofreció presencia. No me dio doctrina, me dio identidad. No me reveló vergüenza, reveló una firma. Creo con cada célula de mi ser que la misma firma existe dentro de ti. Si sientes algo que se mueve al leer esto, no lo ignores. Ese es el código, esa es tu frecuencia original intentando resurgir. Empieza por sentarte en silencio y preguntarle, ¿para quién me diseñaste? Luego escucha, no con tus oídos, sino con tu ser, porque la respuesta ya está escrita en tu interior. No eres solo carne y memoria. Eres canción. Eres luz. Eres eco divino. Y es hora de recordar.